Buenas noches, Orlando. ¿Cómo estás? Gracias por tu puntualidad. Estamos en la última sesión de la prementoría. Es una sesión aplicativa en la que vamos a estar repasando muchos, por no decir todos los conceptos que hemos aprendido. Yo diría a grosso modo, aunque en varias lecciones hemos detallado estos conceptos bastante bien, como para que ustedes puedan entenderlo. Y realmente espero que haya sido muy útil la información que se les ha estado, eh, ¿cómo decirlo?, brindando, eh, otorgando a lo largo de toda la prementoría. Yo valoro muchísimo tu tiempo, Orlando, por lo tanto voy a comenzar, ¿de acuerdo? Esta es una sesión meramente aplicativa, es la sesión 2, ¿de acuerdo? Vamos a nuevamente analizar un instrumento financiero desde temporalidad mensual. Vamos a irnos hasta inclusive un minuto para entender qué cosas podríamos esperar dentro de la entrega de precio, ¿no? Del comportamiento del price action, por decirlo así. Si está todo bien con el audio y con el video, si es que no existe ningún problema con ello, vamos a mostrar el disclaimer o descargo de responsabilidad de trading y por supuesto voy a proceder a mostrar inmediatamente lo que nos interesa. Vámonos. ¿Listo? Lo tenemos allí. Estamos en TradingView. Excelente. Y bueno, como te puedes dar cuenta, estamos en el cable o libra dólar. Sí, ya se conectó Cristian. Gracias, Cristian. ¿Qué tal? Buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás? En principio, ok, siempre es bueno que nos ubiquemos dentro de un gráfico de temporalidad mensual. Si ustedes se fijan acá, traders, no es tan complicado, ok, determinar o identificar cuál es el flujo de órdenes, ok, que se está llevando a cabo en el largo plazo. Yo puedo ver un flujo de órdenes bajista en el largo plazo. Sin embargo, acuérdense que nosotros trabajamos por zonas, por rangos, ¿ok? Y entendiendo la zona en la cual se encuentra el precio actualmente, yo le voy a prestar atención a lo que ha sucedido, pues, en los últimos 5 años. ¿Por qué últimos 5 años? Porque fíjense, acá tengo un mínimo que está en 2016 aproximadamente, y ese mínimo, o por debajo de ese mínimo, residía liquidez, ¿ok? Entiéndase que una vez que el precio tome esa liquidez, yo puedo ver dos cosas, que es lo que hemos aprendido desde que comenzó la prementoría. Puedo ver un retroceso o puedo ver una reversión total. Entonces opero en consonancia con eso, en consonancia con la expectativa que tengo de movimiento. ¿Ok? ¿Cuáles son mis respaldos? ¿Cuáles son mis argumentos para yo poder entrar a favor de ese movimiento direccional que está por formarse? ¿Ok? Si yo realizo un acercamiento únicamente a esta zona de traders, de lo primero que me tengo que dar cuenta, ¿ok? Es en los cierres de vela. Fíjense en los cierres de vela y para esto voy a utilizar esta herramienta. A partir de que yo vea cierres de vela por debajo de cierres que se encuentran en este contexto en un mínimo anterior, yo ya puedo ir formulando los setups en compra a partir del entendimiento de una neutralización de liquidez que ha existido pues en esta temporalidad y que podría desarrollar una expansión alcista de largo plazo. Fíjense que nosotros tenemos una expansión alcista de alrededor de unos 5 meses máximo. Simplemente tenemos 4 velas direccionales alcistas que finalmente llegan al máximo de este swing impulsivo, pero la cantidad de pips a partir de la generación de un movimiento expansivo en temporalidad mensual es increíble. Y son setups que nosotros vamos a aprovechar, ¿ok? Eh, diariamente o semanalmente, dependiendo de nuestro estilo de trading. A mí me gustaría que me coloquen, yo tengo perfectamente una lista, claro, por el formulario yo sé cuáles son sus estilos de trading, pero en base a lo que ya hemos visto en la prementoría y entendiendo que podemos aplicar perfectamente todos los conceptos a cualquier temporalidad, a mí me gustaría saber, y que ustedes me lo coloquen en el chat, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son
¿cuáles son su estilo de trading preferido? Sí, me gustaría que me coloquen en el chat si operan en el día, en la sesión como tal, diaria, si es que les gusta mantener una operación, porque ustedes pueden haber venido, ok, a la prementoría con una idea, ¿verdad? Pero de repente esa idea se fue moldeando, no quiero decir cambiando, sino se fue modificando, se fue puliendo a lo largo de la prementoría y finalmente lo que se consiguió fue que ustedes observaran las ventajas de operar en con uno u otro estilo de trading, ¿sí me entienden? Entonces, me gustaría saber que me lo coloquen en el chat, por favor. Eh, ¿Cuál es su estilo de trading? Hasta el momento, ¿cuál han definido que va a ser su estilo de trading? Los leo, ¿ok? En este caso, no sé, muy bien. Diana nos dice que a ella le gusta operar en el día. Y esto es realmente importante definirlo, acá traders, porque lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en el contexto. Es lo primero porque en base a los niveles que nosotros identifiquemos justamente en temporalidades mayores, es que vamos a operar en temporalidades menores y es que vamos a definir nuestro stop loss, vamos a definir nuestro margen de take profit, etcétera, etcétera. ¿Sí me entienden? Entonces es justamente eso lo que nos dice acá, Orlando intradía, Cristian intradía. ¿No? Ellos, por ejemplo, buscan mantener operaciones, pues, más de un par de días, por decirlo así, ¿no? Que está bien, que está perfecto. De repente entrar en una operación un día martes y salir de la operación un día miércoles o un día jueves, está correcto, está muy bien, está perfecto. Como sugerencia para operar esas temporalidades, o perdón, para operar ese estilo de trading, pueden utilizar las temporalidades de 4 horas, de 1 hora, ok. Y inclusive de todos modos podrían utilizar las temporalidades menores de 15 5 minutos para eh, afinar sus entradas, ¿de acuerdo? Recuerden que nosotros lo que procuramos hacer es reducir infinitamente el margen de stop loss y se han dado cuenta o se han podido percatar de que a veces tenemos stop loss realmente ridículos, ¿vale? Sin embargo, a mí sí me gustaría que ustedes empezaran por 10 pips. Por 10 pips, intenten hacerlo, intenten tener stop loss de 10 pips, ¿de acuerdo? Ahora, también me gustaría que me coloquen en el chat allí cuántos pips de stop loss para ustedes o cuántos pips de stop loss creen ustedes que son los ideales, ¿sí? Si me explico. Porque en base a eso yo puedo tener una idea de cómo moldar el material para cada uno de ustedes, el material que les envío. Entonces, los leo en el chat, déjenme esa información, por favor. Como les estaba mencionando y con respecto al gráfico, nosotros primero definimos puntos o zonas de liquidez expuesta dentro del gráfico. El precio se mueve así, el algoritmo de entrega de precio interbancario mueve, eh, mueve la cotización basándose en dónde están los stop loss de muchos retail traders o muchos fondos de inversión. ¿Ok? Acuérdense que el precio es entregado por básicamente la manipulación transaccional que genera el market maker. Ok, buenas noches, Cristian. ¿Qué tal? Tenemos aquí un compañero que ha accedido por el link de la invitación gratuita que se realizó. Gracias por tu asistencia. Entonces, entiéndase acá, traders, que principalmente nosotros nos vamos a basar en dónde están los stop loss, ¿ok? Dónde están las órdenes pendientes. Y también tenemos que ser muy cautelosos para observar dónde ya no hay, ¿ok? Órdenes pendientes. Acuérdense que este tema se los mencioné en la primera lección del primer bloque, que tenemos que tener o desarrollar la capacidad de identificar en qué máximos y en qué mínimos hay órdenes pendientes y en qué máximos y en qué mínimos ya no existe liquidez pendiente, en forma de stop loss o en forma de, valga la redundancia, órdenes por activarse, órdenes stop, ¿ok? Es importante que nosotros comprendamos eso porque basándonos en ese entendimiento es que vamos a poder emparejar adecuadamente nuestras órdenes con las operaciones retail que tradicionalmente se colocan y son las que básicamente permiten que nosotros tengamos profits. Si no lo hacemos así, entonces vamos a hacer pues básicamente uno más del montón, ¿ok? Por decirlo así, del montón que toca stop loss a cada momento. Entonces la idea es que, como les he mencionado, definamos niveles, gestionemos esos niveles y
si es que no, finalmente el precio no nos termina dando la razón o no termina sucediendo eh, o no se termina realizando la expectativa que tú tenías, entonces reanalizar, ok, reafinar en temporalidad mayor esos niveles. Acuérdense que no tienen que dejar de lado, por supuesto que no, eh, el reporte COT. Cada 3 meses, acá Traders sale un nuevo reporte de cuáles son las posiciones netas de estos grandes traders, ¿ok? Tanto como el Banco Central, que forma parte de, del conjunto de commercials, los fondos de inversión, es decir, los especuladores de largo plazo, ¿ok? Large funds, que es básicamente el conjunto de interés abierto por el cual se mueve el precio. Y acuérdense que el market maker opera patrocinando, opera en contra de ese interés abierto. Si el interés abierto es alcista, está comprando, el market maker está respaldando esos órdenes, ¿ok? Para generar eficiencia dentro del mercado. Esa es la razón por la que el precio se mueve de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿ok? Pero el market maker siempre va a hacer lo contrario porque ellos tienen otra forma de operar. Ellos operan por hedging, ¿ok? Nosotros no tenemos el capital para operar por hedging, a menos que tengas una cuenta de $100,000 y operes con 0,01 y estés dispuesto a operar años, o repito, y estés dispuesto a esperar años para que esa operación pues te dé el 1% de tu capital. Entonces, es así como operan realmente los bancos centrales, los commercials, porque ellos tienen una visión en el largo plazo, ¿ok? Y no están desesperados por generar $100 diarios. Piensan en el largo plazo y de la misma manera los fondos de inversión lo hacen. Entonces, de allí viene la premisa de que nosotros operemos con el 1% de nuestra cuenta y simplemente incrementemos el ratio potencial de una operación. Y ustedes han podido darse cuenta a lo largo de toda la prementoría que eso es realmente muy sencillo. Ahora lo vamos a ver cuando bajemos desde mensual a un minuto, que no es tan difícil. Pero es importante que ustedes comprendan que a partir de la toma de liquidez por debajo de un nivel, y si yo observo los cierres de vela, entonces estoy en condiciones de hacer lo contrario. ¿Ok? Porque aquí hay muchos traders que están esperando que el precio cierre por debajo del mínimo anterior y no solamente que cierre, sino que rompa inclusive. En ese momento es en el que nosotros nos planteamos hacer lo contrario, emparejar ventas retail con compras, ¿ok? Las compras del smart money básicamente y que esperamos que se genere una reversión. Y acuérdense que cualquier movimiento direccional en reversión, cualquier recapitalización de un order block, cualquier rellenado de un fair value gap, grid boy, cualquier neutralización de una piscina de liquidez, etcétera, etcétera, siempre va a ir a por una siguiente neutralización. Entonces, no es normal, no es, perdón, es totalmente normal que nosotros veamos este tipo de neutralizaciones también. Entonces, a mí no me tiene que sorprender eso. Yo podría perfectamente mantener mi trade, ¿ok? Primero en esta neutralización, porque aquí yo perfectamente tengo un máximo. Y si lo hacemos así, ustedes se van a dar cuenta de que acá tengo un máximo. Yo te limito claramente el máximo de la vela japonesa. A mí me interesa trabajar con esos niveles. Son los niveles con los que hemos estado trabajando, pero ya saben ustedes los insights que podemos nosotros lograr observar cuando cambiamos a un gráfico de líneas. ¿Sí? Entonces es importante que, por ejemplo, en estos niveles, si yo espero un movimiento direccional en reversión, saque parciales. Entonces, tengo que sacar parciales en este nivel y, claro, evidentemente, cuando el precio venga a este máximo, hacerlo de igual manera. Este podría ser un nivel que yo podría considerar como mi último, ok, mi take profit final, porque a partir de la neutralización ya de este nivel, o espero un retroceso o espero una reversión. ¿Y qué finalmente sucede? Finalmente sucede una reversión, ok. Fíjense que todos estos precios que se han entregado dentro de esta mecha simplemente han tenido la finalidad de neutralizar a la candle que existía aquí, ¿ok? Esta candle está formada por los precios mínimos de las mechas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí también tener consideraciones importantes, porque podemos aquí tener, observar y asumir, claro, está neutralizaciones de liquidez por debajo de estos niveles y a partir de allí, por supuesto, operar en contra. Si se fijan, entonces es interesante observar cómo el precio neutraliza la liquidez por debajo de estos mínimos y a partir de allí revierte. Pero no solamente es eso acá, traders, es también que observen los cierres de vela, ¿ok? Y que acá tengo un bullish order block. Pero este bullish order block, ¿ok? No es que haya fallado, realmente sí funcionó, sino que esto fue un jitter swing.
Esto fue un Euroswing, ¿por qué? Porque básicamente tuvo la finalidad de inducir a retail traders a vender, ¿ok? Y no a retail traders porque un retail realmente no operaría en temporalidad mensual, sería extraño, realmente muchos fondos de inversión que lo que hacen es operar por rompimiento, como lo dicen muchos libros y como ellos suelen enseñar, y que realmente eso a largo plazo pues termina pasándole factura a tu cuenta de trading. Entonces no es algo que yo sugiera hacer. Acuérdense que nosotros trabajamos por zonas de internal range liquidity y external range liquidity y sabemos cuándo hay que entrar, desde dónde hay que entrar, desde adentro hacia afuera, de afuera hacia afuera, ¿se me entienden? Pero siempre identificando un nivel que patrocine esa entrada, que respalde esa entrada. Y si yo me fijo en los cierres de vela que tengo aquí, esos cierres de vela finalmente se encuentran por dentro del rango dinámico de ese bullish order block. Mi entendimiento tiene que estar en, ok, si yo tuve neutralización de liquidez por debajo del mínimo anterior, yo puedo ir en compras, ok, yo puedo ir en compras. De hecho, en la sesión del día lunes, que fue básicamente, si es que están en Latinoamérica, el día de hoy, si es que están, pues, o si hablamos del horario GMT como tal, la sesión de ayer, justamente en el cable, en el instrumento que estamos en este momento, tuvimos una reacción bastante interesante que ahora les quiero enseñar, que tiene mucho que ver con la respuesta inmediata, ¿ok? Que necesitamos observar cuando definimos un nivel y que si no tenemos es mejor colapsar los trades. Pero partimos de esta premisa porque de la misma manera en como lo hicimos en la primera elección del bloque uno identificamos una neutralización de un máximo, ¿ok? ¿Se acuerdan la elección del bloque uno cuando estuvimos en el dollar cat? Y a partir de ahí el precio revertía, ¿se acuerdan? Si yo me fijo en cierres de vela aquí, puedo tener el criterio de que si a partir de esta neutralización de liquidez, ok, por debajo de estos mínimos, puede existir una reversión de largo plazo, entonces voy a ir a por estos máximos, pero en sus cierres de vela. Porque sus cierres de vela representan básicamente la candle en que yo eh, estoy mapeando, ok, como mi objetivo y que va a favorecer la construcción de un setup en compra. Es que tengo que convencerme de lo que voy a hacer. No es que simplemente tengo un nivel y, ok, bueno, este nivel va a funcionar y a huevo entro al mercado y pues que funcione. No es tan fácil realmente eh, utilizar un nivel y ya está. Hay que también desarrollar la habilidad de darnos cuenta de cuándo un nivel no va a funcionar y si yo logro percatarme de este candle, yo puedo entrar al mercado en compras, ¿ok? Si ustedes se fijan, tengo un mínimo, tengo un máximo, nivel óptimo de entrada, ¿ok? Internal range liquidity to external range liquidity. Es muy sencillo para traders. Esto mismo es lo que aplicamos en temporalidad menor. Pero claro, cuando nosotros tenemos pues un gráfico de velas japonesas, tenemos las mechas y las mechas también tienen su interpretación. Dentro de las mechas también podemos encontrar muchas velas en temporalidad menor que nos van a proporcionar información y nos van a dar un mayor entendimiento de por qué muchas veces el precio se queda a un determinado nivel, ¿ok? De la mecha más grande. Entonces, yo lo que quiero que yo lo que quiero estudiar a partir de esta neutralización es todo el movimiento direccional alcista que justamente fue a neutralizar este candle y dicho sea de paso, nosotros aquí teníamos un forward gap. ¿Okay? Fíjense cómo cuando nosotros hablamos de liquidity voids y cuando hablamos de cómo utilizar un floor valley gap o una zona de vacío de liquidez como zona de trabajo, entiéndase que uno de los primeros toques, o que haya un vacío de liquidez, puede ser utilizado por nosotros para formular un setup, en este caso, y dependiendo del contexto, en este caso bajista. Cuando el precio se introduce a esa zona, fíjense que traders que esta zona de liquidity void se encuentra en un nivel o en una zona premium de precios. Entonces, según las weekly notes que les he entregado, cuando el precio se introduce justamente a estas zonas de liquidity voids en zonas premium, se espera que se reinyecte liquidez al mercado. Y es justamente lo que sucede. Aquí es cuando muchos traders institucionales reinyectan o recolocan sus órdenes, ¿ok? Porque están tomando precios, ¿ok? Caros. Están tomando precios por encima de las neutralizaciones de máximos o por encima de máximos en definitiva y muy, muy sencillo. Eso es lo que permite que el precio, boom, ¿ok? Cree este tipo de neutralizaciones. ¿Y acá qué tenemos? Muy probablemente tenemos contracción de liquidez, que es un concepto que también les he explicado. Mucha toma de beneficios.
se induce a muchos fondos de inversión a vender, muchos colocan su stop loss por encima de este máximo, ¿ok? ¿Y qué pasa finalmente? Market maker también termina impulsando el precio justamente hacia esa zona. Yo voy a bajar la temporalidad semanal para entender o ajustar en su defecto justamente esta zona. Y de lo que me doy cuenta es de que puedo hacer lo siguiente. Hasta este mínimo, yo tengo un primer vacío de liquidez. Hasta este máximo de esta vela alcista, que es una vela doji, pero también es una vela, pero no deja de ser una vela alcista, tengo mi primer liquidity void que yo esperaría que sea rellenado. Tengo ruido, ok. El precio finalmente continúa su camino. Tengo un balance en ventas, por lo menos hasta la última vela de este swing impulsivo alcista, que representa mi bearish o constituye mi bearish order block, que yo claramente podría utilizar. En principio, si voy a operar compras a partir de este momento, fíjense que yo les he mencionado que tenemos acá. A ver, colóquenme en el chat qué es lo que tenemos aquí, acá traders. Los leo en el chat. Es importante que yo sepa o sienta que han aprendido. ¿Sí me entienden? Porque si no es así, entonces vamos a tener que extender esta prementoría. Entonces, excelente, Cristian Gómez. Muy bien, tenemos un bullish short block. Y fíjense que si yo tengo este tipo de feedbacks, yo puedo utilizar perfectamente esta zona. Yo no necesariamente voy a esperar que el precio llegue al mid threshold de ese bullish short block. Yo necesito tener un feedback, ¿ok? Y esto lo ajusto en el pasado con otro tipo de order block. ¿Qué tengo acá? ¿Quién me dice que tengo aquí? Acuérdense que nosotros no trabajamos con zonas de oferta y demanda, con armónicos, trabajamos con precios específicos para traders. ¿Qué tengo allí? ¿Quién me dice qué es eso? Tómense su tiempo. Tenemos toda la noche para repasar estos conceptos que son realmente muy interesantes. Piensen. Esta vez no les voy a dar la respuesta. Es como un examen. Equivóquense aquí, no se equivoquen operando en vivo. Ok, repito la pregunta. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué tenemos justamente en esa zona? ¿Qué tenemos allí? ¿Qué tenemos allí? Justo la vela que está en el recuadro amarillo. ¿Quién me dice? Cristian dice mitigation. No. ¿Quién me dice? Breaker bullish short bar. No. ¿Qué nos dice Diana? ¿Qué nos dice Orlando? Si tienen las weekly notes impresas, pueden perfectamente revisarlas para que puedan responder con mayor seguridad. Orlando nos dice un breaker. Mm. ¿Qué dice Diana? A ver, Diana, piensa bien tu respuesta. A ver, a ver, a ver, a ver. Diana, de hecho, es una de las estudiantes más antiguas. Tiene bastante experiencia vaya estudiando conmigo. Vamos a ver qué nos dice. Pero no importa si se equivoca, no te sientas tampoco con toda la responsabilidad. Ya tenemos una respuesta más. Pero ¿qué dice Diana? Vamos a esperar a que responda Diana. Sí, ¿estás ahí, Diana? Está pensando, creo. Pero de hecho, ya tenemos una respuesta. Tenemos una respuesta. Pero ya está. No te preocupes, Diana.
Es lo que dice Cristian, Cristian Gómez. Es lo que dice Cristian, es un Rick and Block. ¿De qué tipo, Cristian? ¿Qué tipo de Rick and Block? ¿Qué tipo de Rick and Block? Muy bien, Cristian. Muy bien, Diana, excelente. De hecho, sí, excelente. Excelente, excelente, Diana. Excelente, Cristian. Muchísimas gracias por su participación. Es eso, es un bullish Rick and Block. Y así como todos los bloques de órdenes que existen, que son 7 realmente, su utilización se basa en sus zonas de sensibilidad. Nosotros definimos un nivel y esperamos que el precio alcance ese nivel en un horario de alta probabilidad que como conocemos, perdón, puede estar dentro de una kill zone. Ujú. Y fíjense cómo tenemos finalmente al precio llegando al mean threshold de ese bullish Rick and Block y generando o creando una expansión alcista. Ujú. ¿Sí se fijan? Esto es realmente interesante. Esto es realmente funcional. Acuérdense que tienen que utilizar los niveles dependiendo de la hora, ¿ok? Si ven que el precio llega en Signy, ¿ok? A un bullish short block, esperen. Porque ese bullish short block puede funcionar, pero las probabilidades de que se genere una expansión alcista de una magnitud como la que se generaría en una plena sesión de New York son bajas. Entonces, acostúmbrense a utilizar estos niveles que ya conocen dentro de un horario de alta probabilidad. Tenemos expansión alcista y ahora yo quiero que ustedes me digan qué es esto. ¿Qué es eso? Colóquenme ahí en el chat, ¿qué es eso? Y bueno, es una sesión así un poco de preguntas y respuestas porque quiero saber si es que está entendido, ¿no? Y por cierto, también quiero que me respondan, claro, ya me lo dijeron, pero esto es un bullish short block y ¿dónde se crea este bullish short block? ¿Dónde se crea? ¿En qué contexto se crea ese bullish short block? Para saber si eso está entendido, porque es lo principal, es lo primero que deben de entender, es lo primero que aprendimos, ¿ok? Cuando vimos construcción de setups, ¿ok? En el bloque 2. Este bullish short block, ¿en qué contexto se crea? Y qué es también esta última vela. ¿Ok? Diana nos dice propulsion block, ¿ok? ¿Sí? Lo podríamos interpretar de esa forma. Y la otra pregunta, ¿en qué contexto se crea ese primer bullish short block? Yo necesito entender por qué ese bullish short block se está creando allí. Esa es la pregunta. Entonces, a ver, pensemos un poquito. Germán, bienvenido. Es un account trader que también entra o ingresa por enlace de invitación. Nos dice manipulación. De hecho, es una manipulación. ¿Qué nos dicen los account traders? ¿En qué contexto se está formando ese bullish short block? ¿Y por qué podemos o tenemos altas probabilidades de utilizarlo? Eso quiero saber, si es que está entendido para ustedes. Por protocolo, necesitamos primero entender por qué se crea. Y ya tenemos una respuesta. Christian dice, porque se crea al neutralizar el mínimo anterior. Es excelente, es excelente. Eso es lo que hay que entender primero. Cuando se toma liquidez de un mínimo, de un máximo, y se forma un bloque de órdenes, ese bloque de órdenes contiene toda esa liquidez. ¿Me entienden? Las probabilidades de que yo lo reutilice son altísimas. Germán dice, viene luego de una consolidación. Sí, tenemos una especie de canal bajista, pero lo más importante es entender que se crea, lo dice Cristian Gómez, al neutralizar un mínimo anterior.
Eso es lo que importa más, porque ahí ese bullish order block contiene la liquidez en órdenes pendientes y en stop loss. Contiene todo ese dinero. Entonces, lo que va a procurar hacer el algoritmo de entrega de precio interbancario es llevarse esa liquidez en la dirección contraria y atrapar a todos los retail traders o fondos de inversión que se han colocado en la dirección equivocada. Ese es el verdadero entendimiento de la formación de un bullish order block o de un order block de cualquier tipo en sí. Y a partir de allí es que también podemos entender por qué a veces no utilizar un order block y a veces sí. ¿O no les ha pasado que cuando comenzaron o recién aprendieron la teoría de los order blocks, veían order blocks por todo lado? Y algunos sí funcionaban y algunos no funcionaban. Y es que es justamente esta la razón por la que hay que prestarle únicamente atención a determinados order blocks, no a todos los order blocks. Porque si no van a caer en el error de tocar stop loss. Ahora, Diana nos comentó allí que esto era un bullish proportion block, ¿sí? Proportion order block, sí, pero bueno, de tipo bullish, ¿de acuerdo? Sí, es un order block, podríamos utilizarlo como proportion block y en definitiva es un bullish order block. Si yo quiero utilizar su zona de sensibilidad, ok, en su punto de apertura, necesito saber primero qué día de la semana estoy, qué horario del día estoy, para entender por qué el precio realmente falla al crear una reacción. Porque a partir de que se recapitalizan precios en ese bullish order block, el algoritmo necesita, pues, llevarse el precio en la dirección contraria. ¿Y qué les he enseñado? Que cuando vemos al precio introduciéndose, sobre todo con cierres de vela dentro de la zona o rango dinámico cuerpo de un order block, pues lo que básicamente deberíamos tener, o la expectativa que deberíamos tener es un feedback, es una reacción inmediata. Si no tenemos eso, las probabilidades de que ese contexto se convierta en un trade eficiente se reducen. Y es algo que justamente no queremos que suceda. Ujú. Por lo tanto, yo necesito definir en principio cuándo el precio llega a ese bullish order block. Y no olvidarme de que sí, tengo una principal zona de sensibilidad a partir de su máximo a su apertura. Y eso lo digo perfectamente en los videos de YouTube Baka Trading, máximo a su apertura. Pero en la mentoría o la prementoría hemos estudiado que también tenemos un min threshold, ¿ok? Como una siguiente zona de reacción. Esto no es magia porque muchas veces ustedes simplemente porque ven que un nivel o creen que un nivel es mágico, colocan su limit, ¿ok? Sell limit o buy limit en los mid thresholds o 50% de los baris o cuerpos de una vela que representa un order block y simple y sencillamente no se les activa porque no son niveles mágicos. Hay que entender el espacio y tiempo en el que el precio toque esos niveles para que los podamos utilizar con una mayor probabilidad. Es que es así. Entonces, yo defino ese nivel, ¿ok? Y ahora puedo entender cuándo fue que el precio, ¿ok? Llegó a esa zona. Y fíjense que fue finalmente un movimiento de manipulación semanal. El precio fue a tocar en un movimiento de manipulación semanal, apertura de esta semana, Euroswing, expansión alcista, contracción, cierre, ¿sí? Entonces, esta reacción me confirma a mí la posibilidad de utilizar o de haber utilizado este bullish order block. Pero este bullish order block tampoco se crea de la nada. Fíjense, ¿qué tengo aquí? ¿Quién me dice qué es lo que tengo aquí en los traders? Voy a borrar esto, ya, no me interesa. Pero solamente observen este contexto. Y en términos de rangos de liquidez, quiero saber qué es lo que tengo allí. ¿Ok? Yo sé que algunos van a decirme un tipo, otros me van a decir otro tipo, pero quiero que justifiquen su respuesta en el chat. ¿Qué es lo que tengo allí? Cuando el precio crea este Eurostream, ¿qué es lo que tengo por debajo de esos mínimos? Y que justifiquen su respuesta, no solamente que me digan el tipo, ¿ok? En términos de rangos de liquidez. Ok, tenemos a ver, que respondan todos. Tenemos a Germán diciéndonos, hay órdenes de compra por el fractal alcista.
Muy bien, muy bien. Orlando, justifícame tu respuesta, por favor. Diana, también justifica tu respuesta y por qué es ese tipo. Porque no hay respuestas malas, solo tienen que aprender a justificarlas porque dependiendo de su perspectiva va a ser una u otra cosa, pero finalmente el objetivo, la finalidad de la utilización del concepto es el mismo, ¿sí? Entonces quiero que por favor justifiquen sus respuestas, ¿ok? Yo veo internal range security por esto, por esto, por esto. Veo external range security por esto y por esto y por esto, ¿sí? Eso quiero, para tener una idea o saber que lo tienen claro. Tómense su tiempo, piensen, revisen las notas. ¿Qué dicen las notas, los weekly notes? Semana 2. Weekly Notes 2. Por si lo están buscando. Cristian Gómez, Low Resistance Conditions, porque va tomando los mínimos formados dentro de la liquidez interna del rango. Muy bien. Otra respuesta. Está muy bien su entendimiento, me gusta. Otra respuesta. Ahora que ya lo mapearon, porque ya lo tienen mapeado y han visto la foto, o el gráfico de líneas, voy a sacar esto. A ver si alguien me logra responder. ¿De qué depende que yo concluya cuando existe internal range liquidity o external range liquidity? ¿De qué depende? Eso lo deben tener claro también. Es importante que lo pregunte. ¿De qué depende que yo considere un internal range liquidity o external range liquidity? Sin dejar de lado la pregunta anterior, que fue ¿qué tengo debajo de esos mínimos? ¿No? Los que todavía no han respondido esa pregunta, respondan esa pregunta. Y también en el caso de Cristian, Cristian ya puede ir pensando de qué depende que yo saque esa conclusión. Voy a ir ayudándoles con un dibujito. A ver, Cristian Gómez. Y para todos también va esto. A ver, leo Orlando. Que el precio llegue a neutralizar un máximo o bajo de un fractal en caso de ser external. Excelente, Orlando. Excelente, un 10. Excelente. Estábamos en la idea, haciendo referencia a lo que Orlando nos menciona. Si yo considero este rango, quiero que desde sus pantallas me indiquen dónde hay internal range liquidity y dónde hay external range liquidity. Y si existen ambos conceptos dentro de este contexto. Con su pantalla, con las herramientas de Zoom, indíquenme dónde hay internal range liquidity y dónde hay external range liquidity. Cristian nos está haciendo el dibujo. ¿Qué tenemos allí? Ya te hiciste tu primera línea. En el chat puedes colocarnos qué cosa es esa línea. O de repente con la herramienta de texto también lo puedes hacer. No hay problema. Cristian dice internal. Muy bien. ¿Dónde hay external range liquidity? Falta eso. Ahí. Ok. Ok. Bajo ese entendimiento, entonces lo que conseguimos es entrar desde adentro hacia afuera, ¿verdad? Excelente, excelente. Y esto puede ser un setup en un Optimal Trade Entry, OTE o nivel óptimo de entrada, como se conozca. Retroceso de Fibonacci, pues, para hacerlo más sencillo, ¿sí? Ahora voy a cambiar esto. Voy a sacar esto. Ok. Y ahora quiero que me digan dónde hay internal range liquidity y dónde hay external range liquidity y si hay o no hay. ¿Mm?
Ahora lo que estoy considerando es esto. Solo estoy considerando este rango, sé dónde estoy, sé el contexto en el que me encuentro, sé qué niveles hay por debajo de este mínimo. Orlando nos dice, no hay internal range liquidity. Excelente, Orlando. No hay internal range liquidity. Porque el rango que estoy tomando es este máximo, este mínimo. Si yo entro, Orlando, en la neutralización de este mínimo, ¿qué metodología estoy utilizando? Excelente, Cristian. Excelente. Pero no se trata únicamente de entrar al mercado simplemente porque el precio esté rompiendo un máximo o un mínimo. Yo necesito identificar algo por debajo. ¿Cuáles son esos conceptos que puedo encontrarme por debajo de la neutralización de este mínimo? Hay muchos. Basta con que me mencionen uno. A ver, menciónenme uno. Y el que ustedes me mencionen va a ser el que ustedes más van a utilizar. Estoy seguro de eso. Pero es importante que tengan esa idea. ¿Por qué? Porque en cuanto se cree la neutralización de cualquier nivel máximo mínimo, ya van a esperar al precio con anticipación en un nivel específico. Y eso es lo que realmente importa cuando se trata de entrar al mercado o cuando se trata de colocar una orden. Yo veo muchos análisis de muchos grupos de Telegram, muchos grupos de señales, que se atreven a mandar pues proyecciones pues de acá a 5 días, ¿no? Y que dicen se va a subir o a bajar, o subir o a bajar. Y algunas se cumplen, pero nosotros no somos traders, o yo no considero que seamos traders de proyecciones, así que veamos solamente una hora y que digamos aquí se va a crear un máximo, acá se va a crear un mínimo, porque entendemos que eso depende muchísimo de la hora. Podemos perfectamente saber que el cable va a subir. Yo puedo entender que el cable va a subir por la cantidad de contratos que está manteniendo el commercial o por la cantidad de contratos que tiene el large fund. Pero hacer una apuesta de dónde se van a formar los máximos o los mínimos de acá a 5 días es un poquito irresponsable. Nosotros operamos básicamente por la información que tenemos cuando llegamos al gráfico y podemos con altas probabilidades anticipar la formación del máximo y del mínimo a partir de la medianoche hora de New York, y ya saben cómo hacer eso. Lo tienen en uno de los videos del bloque 4, si es que estoy bien, en el que en gráfico en vivo, cuando hablamos del Asian Range y combinamos esos conceptos, les expliqué que podrían perfectamente anticipar máximos o mínimos y perfectamente operar esas formaciones de máximos o mínimos diarios. Entonces, la idea de esto, The Traders, y sí, me gustaría que me coloquen de todas formas en el chat, ¿qué puedo encontrar debajo de la neutralización de ese mínimo? Porque puedo encontrar infinidad de cosas, pero ¿cuál es ese concepto que a ustedes les ha gustado más, que ustedes esperarían encontrar? Colóquenlo ahí en el chat, yo los leo con mucho gusto. Porque para que el precio cree una reversión a partir de esta neutralización, yo necesito encontrar un nivel que respalde, un nivel que esté patrocinado institucionalmente para que se cree esa reversión. Y Cristian nos dice, confluencia de Overblock con FIBO, hora, rangos de pips bajo el mínimo neutralizado, excelente. Es que eso está excelente. Cuando tienes todas esas cosas en consideración, entras con un criterio mucho más definido. Entras de manera más consciente en el mercado, sabiendo cuánto estás dispuesto a arriesgar, en qué nivel estás entrando, qué estás esperando para realmente validar tu entrada y qué esperas a partir de la colocación de tu orden dentro del mercado. Una expansión alcista, de repente la formación de pequeños impulsos y retrocesos, y luego una explosión. Necesitas decirte a ti mismo qué espero. Porque el precio puede crear una consolidación, las probabilidades van reduciéndose de que tu entrada sea eficiente, entonces tú tienes que reaccionar.
Pero con lo que menciona Cristian, por ejemplo, nosotros podemos tener de aquí a aquí, Vivo, Port Black, New York Kilson o London Kilson. ¿O qué también podemos tener allí? ¿Cuál es el otro horario de potencial reversión? A ver, colóquenlo ahí en el chat. Horario, London Close, Diana. Excelente, 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 Orlando, London Close. Entonces, entiéndase que lo que estamos viendo acá en este dibujo tan sencillo es lo que sucede acá. ¿De qué depende ahora mi observación o mi perspectiva, ¿no? De que yo diga, ok, se están neutralizando niveles, pero es internal por esto, o es external por esto. Depende de si que yo estoy tomando este mínimo y este máximo, esta neutralización está en, los leo, los leo, external, muy bien. Pero si estoy tomando este mínimo y este máximo, esas neutralizaciones, y me refiero a ambas neutralizaciones, están en internal. Y cual sea la perspectiva que yo tenga, tengo que estar claro en cuál va a ser el nivel que yo voy a utilizar. ¿Cuál es el nivel entonces que hemos utilizado? No necesariamente el mean threshold de este bullish forward, porque acá tenemos una zona que nos puede ayudar muchísimo a ajustar nuestra entrada. De allí la importancia de que yo recoja la información que tengo a mi izquierda. Listo, rescato estos niveles y entiendo la formación de ese swing impulsivo alcista. Perfecto. ¿Qué tengo aquí? Explosión alcista, neutralización. ¿Qué pasa luego de una neutralización? En el chat, nuevamente. Son dos cosas, ya les di una pista. Cristian, reversión. Orlando, retroceso. Diana, retroceso. Listo, ahí tienen las dos cosas. Y si yo tengo esta neutralización de un mínimo o de dos mínimos iguales, a partir de acá puedo tener un setup maravilloso, ¿ok? Para yo poder entrar en largos. Mínimo, máximo. ¿Qué tengo aquí? Mean threshold or block, expansión alcista, nuevamente. Ya voy entendiendo por qué se crea esta expansión alcista y no es difícil, ¿ok? Identificar el order flow institucional, el flujo de órdenes institucionales. No es difícil. Sigo. Mínimo, máximo, liquidity void, ¿ok? ¿Qué tengo aquí acá, traders? ¿Qué tengo allí? Ya quito esto. ¿Qué tengo allí? Ok, tengo Candleland, excelente. Favorecería un potencial setup en compra. Ya, me refiero a la reacción para ser un poco más específico. ¿Qué tipo de reacción es esta? ¿Qué tengo aquí? Reaction, excelente. ¿De qué tipo, Orlando? ¿De qué tipo? Es importante tener claro eso también. ¿De qué tipo? ¿Bullish o bearish? Excelente, excelente. Y acá, observen, son máximos, ok, antiguos. No son máximos de corto plazo en esta temporalidad, son máximos que se encuentran. ¿En qué curva? ¿En qué curva? Excelente.
Voy máximo neutralizado, cierres de vela por encima de estos cierres y luego de una neutralización necesito básicamente buscar un nivel que patrocine pues una potencial, en este caso, entrada en cortos, en ventas. Ese nivel está en este rejection tipo bearish, ¿ok? Tenemos esa, en este caso, ese retroceso. ¿Por qué? Porque la finalidad de esta recapitalización de ventas o salida o toma de beneficios institucionales es ir a, ¿por qué? Marco nuevamente acá, mínimo, máximo. ¿Qué hay aquí? Excelente, Germán. Excelente. Ahora, yo tengo acá dos fractales alcistas, ¿sí? Esta vela me delimita mi mínimo, ¿verdad? Delimita un mínimo. Con este dip que tengo allí, a ver, cuando se neutraliza este mínimo que tengo allí, external o internal. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende? De nuevo, volvemos a lo mismo. Internal range liquidity. Desde este mínimo hasta este máximo. Desde este mínimo hasta este máximo, external range liquidity. ¿Sí? Ahora, si tengo dos fractales alcistas, me fijo en esta vela. ¿Ok? Esta vela debió ser un bearish order block. Debió validar, ¿ok? O patrocinar ventas. Cuando se rompe esa vela, el precio llega a un siguiente nivel. Excelente. Todos los traders que se colocaron en ventas aquí están en drawdown, ¿ok? Dígase fondos de inversión. Están en rojo. Por lo tanto, ¿qué hace el market maker? Recoloca órdenes de venta, impulsa el precio hacia la zona más cercana de ¿qué tipo de order block es ese? Mitigation bullish order block. Excelente, Cristian. Y de la misma manera, utilizamos zonas de sensibilidad, hora, día, ¿ok? De hecho, esta es una vela semanal, pero entiéndase que este movimiento, aunque se puede haber generado al término de la semana, finalmente las siguientes semanas terminan por desarrollar ese movimiento, ¿ok? Esa expansión, por decirlo así, movimiento direccional que nosotros estábamos esperando. Ahora voy para aquí. Ya borro todo esto porque voy entendiendo cuáles son los niveles que el precio finalmente está respetando. Eso es lo que necesito observar. Expansión alcista. ¿Qué tengo una vez que el precio cotiza por encima del máximo de esta vela bajista? ¿Qué existe allí? Precio cerrando por encima del máximo de esta vela bajista. ¿Cómo se le conoce a eso? A ver, acuérdense del bloque 3. Order block natural. Necesito validar un order block y para validar un order block el precio necesita salir del máximo del order block o del mínimo del order block que estoy analizando. Ya validé mi order block. ¿Qué necesito ahora? Trabajar la zona. Máximo apertura, expansión alcista. Bearish order block. El precio se introduce al bearish order block, crea una reacción. Entiéndase que necesitamos ver un movimiento direccional alcista a por la neutralización de estos máximos iguales. Entonces, utilizo el nivel más. A ver,
utilizo el nivel más. ¿Cuál es ese verbo, o perdón, adjetivo? El nivel más. Excelente, Cristian. Excelente. Y el que tengo más cerca es este bullish order block. Si viene, boom. Bullish order block, de nuevo. Neutralización del mínimo de la semana anterior. External range liquidity. ¿Se fijan? Expansión alcista, cierre por encima de la vela anterior. Precio se introduce por dentro del cuerpo de la vela. Expansión alcista, contracción. Mecha de liquidez expuesta. El precio se introduce, fíjense acá, lo que les mencioné, zona de sensibilidad. Si entienden eso de zona de sensibilidad, ¿verdad? Setup, perfecto. ¿Por qué? Porque estoy entrando a la zona de sensibilidad que me deja básicamente este vestigio de mecha superior de una semana anterior. Introducción del precio, expansión alcista, boom. Cierre por encima de cierres anteriores, toma de beneficios, boom. Nuevamente, ¿qué tengo acá? Aquí voy aquí, zona de sensibilidad, nuevamente. Normalmente, ¿qué harían estos traders que operan con zonas de oferta y demanda y bla, bla, bla? Ah, bueno, ellos tienen su vela mágica, ¿no? Por decirlo así. Ellos tienen una vela mágica, ok, entra en el 50%. Stop loss por debajo. Ah, ya, yo no entro en el 50%. Yo entro allí. Reduzco mi drawdown y ajusto mi stop loss. ¿Se entiende? Toma de beneficios por encima del cierre, ok, o por encima, claro, del cierre. No es una vela envolvente. Así lo conoce el colectivo retail. Para mí no es una vela envolvente, no la consideramos así, es simplemente un dip generado por la toma de beneficios que se crea o se da o surge a partir de la neutralización del máximo anterior, así como nosotros lo haríamos, porque nosotros entraríamos al mercado dependiendo de internal range liquidity, external range liquidity o external to external y salimos en take profit por encima del máximo o en el máximo. Entonces, esto es básicamente lo mismo, pero como lo haría un trader institucional dejando su rastro. Esto induce a muchos traders a vender y nosotros no debemos caer en ese error. Siguiente vela, totalmente alcista. Siguiente vela, recapitaliza absolutamente todo el bullish short block, rejection block, expansión. Nuevamente el precio, consolidación, neutralización de estos máximos, expansión alcista. Este máximo no se crea en una zona aleatoria. Y ya estamos llegando al presente. Apertura mínimo de bullish short block y rejection de bearish short block, perdón, bearish short block, ¿ok? Voy a ajustar aquí. Eso es. El precio no se detiene aleatoriamente en cualquier zona. Es algo que hemos estudiado siempre en la mentoría, ¿ok? Bearish Rejection Block, precio llega. Acuérdense que ese sería la última instancia en donde nosotros podríamos colocar nuestra orden. Para esto, nosotros no necesariamente buscamos los niveles, necesitamos tener confluencias. Acuérdense que estos traders institucionales suelen colocar sus órdenes en puntos estratégicos. Ellos no se queman la cabeza o rebuscan niveles como lo haríamos naturalmente nosotros. Nosotros sí colocaríamos una orden quizá en 1.36544 o 1.36175. ¿Eh? El trader institucional no se quema la cabeza con eso. Entra en definitiva o coloca sus órdenes o la gran cantidad de sus órdenes en una figura completa o en una media figura y listo. Si yo ahora voy al presente, bajo a temporalidad diaria, todo lo que eran mechas, ¿se acuerdan? Semanales, a lo largo de toda esta extensión alcista, ahora se me despeja. Y puedo observar la perfecta reacción por parte del precio a los niveles específicos que les he enseñado a operar a lo largo de la mentoría. Mi threshold, expansión. Retroceso, reaction block, expansión.
Bullish Proportion Block, retroceso, expansión. Bullish Proportion Block, retroceso, expansión. Reaction Block, expansión. Nivel de resistencia importante determinado por una temporalidad semanal. Precio llega allí, dip bajista, ok. External range liquidity, mínimo, máximo. External range liquidity. Reaction block. Bullish proportion block. Finalmente los cierres y apertura de velas se están dando generando dentro del cuerpo de esta vela. ¿Sí? Dentro del cuerpo de esta vela, ahí tengo los cierres, ¿se fijan? Cierre y apertura. Expansión, neutralización de un máximo anterior. Venta. Retroceso. Bearish order block creado en ¿quién me dice eso? Contexto de creación de este bearish order block. Diana dice reaction. A ver, fíjense los cierres de vela. Si no, vámonos a un gráfico de líneas y ahora sí lo ven mejor, creo. Boom. Aquí es cuando muchos retail traders, y repito esto, caen en error. Dicen, oh, market shift, BNS. No, traders. Excelente, Cristian. Neutralización del máximo anterior, validación del bearish order block, utilización del bearish order block, y aquí es donde tenemos un reaction block. Estos movimientos son normales, pero dependen mucho de la kill zone en la que se encuentra. ¿Qué tenemos? Movimiento Euroswing. Probablemente el precio haya consolidado en Asia. Euroswing en Londres. Expansión en New York. ¿Sí? Retroceso, nuevamente. Apertura, Euroswing, expansión, contracción, cierre. 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 En definitiva, podría yo combinar toda esta zona, ok, con mi zona de descanso. Tengo un vacío de liquidez desde este mínimo hasta el máximo de esta vela, primera vela alcista. De este modo yo defino dónde se encuentra el lapso o expansión que contiene un solo tipo de volumen transaccional. De ese modo yo, en el momento en el que veo una potencial formación de un swing low, utilizo el bullish order block que se crea o está dentro del swing low, expansión alcista, rellenado de vacío de liquidez, setup en venta. Boom. Breaker block. ¿Sí? Estamos. Expansión, utilización, breaker block, boom. Bullish order block. Tengo mi venta y ahora aquí gestiono mi compra. De nuevo, bearish order block, expansión bajista, neutralización de mínimo anterior y ahora sí, nuevamente expansión. No estructura, traders, nada de estructura. Estoy operando porque entiendo dónde están los stop loss, porque aquí hay traders en venta, pero mi venta va hasta este bullish order block. No va hasta el infinito. Luego el precio induce, boom, adiós stop loss, adiós traders en venta. Ahora sí, ya puedo caer, sí. Tengo un nivel de respaldo, sí. Boom, ¿ok? Ya neutralicé un mínimo anterior, me basta nuevamente expansión alcista. Mínimo, máximo, un único volumen transaccional, fair value gap, objetivo, ¿sí? Objetivo. Si mi compra está aquí, objetivo antes de ver este dip. No me voy a comer todo el dip, ¿ok? Si es que soy un intraday, no me voy a comer todo el dip. Mantengo mi orden 1, 2, 3 días, take profit, excelente, boom. ¿Me puedo comer este dip? Si estoy dispuesto a hacerlo, boom. Pero si no, puedo colocar nuevamente órdenes en esta apertura. Colocación de órdenes en la apertura, pequeños drawdown, protejo este mínimo,
Porque este mínimo, ¿qué dice los weekly notes de las tres sobre todo? Sobre la formación de una expansión a partir del mean threshold de un order block. El precio no debería regresar al mean threshold si es que ya lo tocó. Mi stop loss, por lo tanto, no va a estar por debajo de este bullish order block, sino va a estar por debajo de este mínimo. De esa manera, yo ajusto los parámetros de mi operación a esta distancia en lugar de colocarlos a esta distancia. Corto a la mitad del riesgo con el que voy a entrar al mercado, o en definitiva, si voy a colocar a este stop loss, le voy a colocar 2 lotes. Si tengo la mitad, le coloco ¿cuántos lotes? Matemática, chicos. Si en esta distancia voy a colocar 2 lotes, aquí puedo cortar el riesgo a uno, a un lote, y multiplicar mi ratio. Ujú. Excelente, Cristian. Continuamos. Recapitalización del bullish order block. Fíjense en cierres de vela. Lo principal que les mencioné es suficiente. Es suficiente. Traders en venta, stop loss, equilibrium, expansión alcista. En este caso, yo voy a tomar este mínimo porque este mínimo es el que crea este máximo. Nivel óptimo de entrada. Mínimo, máximo, nivel óptimo de entrada. ¿Qué tengo en confluencia, Cristian? O Diana, Orlando. ¿Qué tengo en confluencia? En el contexto, no en el nivel, en el contexto. ¿Qué hay en el contexto? A ver. Hay un mínimo, mínimo más bajo. Orlando, internal range liquidity. Excelente, Orlando. Y si tengo una neutralización, ¿qué puedo esperar? Si esta neutralización es bajista y... Excelente. Excelente, Diana. Si tengo esa neutralización en un Euro swing bajista y entiendo que a partir de una neutralización se puede crear una reversión, entonces espero la potencial formación de un movimiento direccional bajista o alcista. Excelente, Diana. Entonces aquí estaría entrando, si solo tomo el mínimo de aquí y tomo este máximo, mínimo máximo, internal, external range liquidity, a external range liquidity. En contra del Euroswing. Muy bien, Germán. Euroswing, espero un nivel que patrocine mi entrada, en este caso un nivel de soporte implícito, porque me lo da básicamente Fibonacci, y espero la expansión alcista. Fíjense cómo en esta zona, yo lo que tengo es un reaction block. Pero esto tiene una explicación. Acuérdense que les he mencionado que muchos traders institucionales esperan que el precio cierre por encima de los cierres de un máximo antiguo o anterior. Y cuando recién el precio ha cerrado por encima de ese máximo anterior, es que deciden activar sus órdenes automática o manualmente. ¿Quién me dice? Muchos traders institucionales esperan que el precio cierre por encima de los cierres de un máximo anterior, en este caso, para activar sus órdenes de manera, Germán dice automática,
¿Qué dice Cristian? ¿Qué dice Diana? Orlando. ¿Y por qué? Y ya con eso se gradúan. Lo hacen de manera manual. Algunos lo hacen de manera manual. No todos. Para eso existen muchos traders y podemos incluirnos a nosotros, inclusive cuando empezamos a operar por rompimiento, porque fue lo primero que nos vendieron o nos enseñaron quizá. Colocábamos órdenes tipo stop. ¿Mm? Colocábamos orden de tipo stop por encima de máximos y por debajo de mínimos. Porque los libros que dicen que cuando el precio rompe un máximo o rompe un mínimo se va a desplomar o se va a disparar, ¿no? El trader institucional o alguno de los traders institucionales no necesariamente lo hacen en vivo, porque como les he mencionado, muchos de ellos operan cuando se termina un periodo específico. En este caso, si ven el gráfico diario, esperan que se forme esta vela para recién entrar al mercado en compras. Pero cuando hacen eso, se exponen a tener un drawdown o en su efecto tocar stop loss. Aquí, drawdown, ¿verdad? Su stop loss puede haber estado por debajo de este mínimo, pero finalmente, si entras en ese rompimiento, lo que tienes es pequeño profit y una reversión a tu stop loss. ¿Te fijas? Aquí finalmente lo que tengo aquí, sí, es una zona de distribución. Está perfecto. Está muy bueno el entendimiento. Inclusive yo podría utilizar expansión alcista, retroceso, mitigation block, expansión alcista, retroceso, external range liquidity, expansión, reversión, Euro swing, rompimiento máximo anterior, suficiente, ajá, suficiente. Entrega de precios por encima del máximo anterior, ¿ok? Y reversión. Bearish order block creado en una neutralización anterior, validación del bearish order block, retroceso al bearish order block, utilización de este bearish order block, expansión bajista. Relleno del liquidity void, internal range liquidity, cierres de vela por debajo del cierre anterior, retroceso, y este retroceso tiene una razón de ser. Si yo primero me ubico en dónde está el liquidity void, lo voy a trazar cierres de vela, ¿ok? Entrega de precio máximo en vela bajista. A partir del rompimiento de ese máximo, yo considero el cuerpo cubrió la mecha y se empezó a generar, ¿ok? ¿Qué cosa? El vacío de liquidez, es decir, una expansión alcista de un solo tipo de volumen transaccional. ¿Está entendido? Mecha de vela bajista, el precio cubre con el cuerpo de esta vela, esa mecha, ya no la considero, empiezo a considerarla a partir de ese rompimiento. ¡Boom! Luego el precio crea este mínimo, crea esta vela, cuerpo, vestigio de mecha, el precio no rellena esa mecha, expande alcista, tengo vacío de liquidez, nuevamente vacío de liquidez, relleno del vacío de liquidez anterior, neutralización de un mínimo, reversión o retroceso, 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 mean threshold, liquidity void, cambio de polaridad, swing high, power block dentro de swing high, expansión bajista. Bearish order block, sí, zona de sensibilidad.
mínimo, perdón, mínimo, apertura, introducción del precio a zona de sensibilidad de ese bearish order block, expansión bajista. Máximo, mínimo, óptima trade entry, 62%. Máximo, mínimo, o perdón, equilibrium. Cuando el precio llega al equilibrium, estamos en un min threshold de un rango. Puede ser perfectamente utilizado en confluencia con mi zona de sensibilidad de mi bearish order block y en la neutralización de un máximo anterior. Lo que hay que hacer para entender esto es desarrollar el criterio y entrar cuando se están neutralizando niveles importantes a favor del order flow que se está desarrollando en el largo plazo. Tengo un flujo de órdenes bajista. ¿Qué aprendimos en el bloque 1? Cualquier neutralización de un máximo en un flujo de órdenes bajista es mi oportunidad para buscar condiciones u oportunidades óptimas de venta. ¿Por qué? Porque los mínimos están en low resistance conditions y los máximos están en high resistance conditions. Es decir, en los máximos va a existir high resistance liquidity run, corridas de liquidez, neutralizaciones de liquidez y reversiones automáticas. Y por debajo de los mínimos va a existir low resistance liquidity run, es decir, que el precio o que los mínimos son más vulnerables. Y que existan esas condiciones de low resistance quiere decir que el precio va a tomar direccionalidad. Toma direccionalidad, crea mínimo, lo rompe. Crea mínimo, lo rompe. Crea mínimo, lo rompe. Crea mínimo, lo rompe. Crea mínimo, lo rompe, revierte. Bearish progression block, expansión bajista, reaction, expansión alcista, cierres de vela por encima de cierres anteriores. Boom. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo aquí? Neutralizaciones de estos mínimos iguales, candle equal lows, el precio sube, todo el mundo dice, oh, mucha fuerza alcista, vámonos a compras, el precio retrocede, todo el mundo agarra este retroceso, el precio sube, cierra, apertura, Euro swing, neutralización máximo anterior, explosión bajista, mínimo, lo rompe, mínimo, swing low, adiós, swing low, adiós, mínimos iguales, mínimos iguales. Yo podría utilizar incluso combinar toda esta zona para entender por qué el precio se detiene aquí. Pero cuando tengo tanto ruido, subo de temporalidad, no me quemo la cabeza con traders y entiendo que este podría ser el toque al mid threshold de este bullish push and block. Y de esa manera no me quemo la cabeza buscando niveles aquí, porque yo necesito tener un precio específico. Y yo puedo marcar perfectamente la apertura de este bullish order block y que el precio no lo toque, que se quede a unos cuantos pips de tocarlo. Necesito entender cuándo el precio ya realmente ha tocado una zona, un nivel, un precio específico, cuando IBDA ha llevado al precio a recapitalizar un order block para yo poder entrar con mayores probabilidades. Y si en definitiva no lo encuentro, subo temporalidad y ajusto los niveles, ¿ok? En esa temporalidad y en temporalidad menor ya listo, ya tengo el nivel porque ese nivel tiene mucha más prioridad de ser utilizado en una temporalidad semanal por un trader institucional que a sufrir una especie de manipulación en temporalidad menor. Porque el trader institucional va a utilizar ese nivel semanal, ese nivel diario, y va a crear una expansión a partir de ese nivel, a partir de que el precio haya llegado a ese nivel. Entonces, en diario no tengo un precio específico, porque puedo marcar el breaker, puedo marcar esta vela, pero si quiero ajustar la zona, subo temporalidad semanal. Entonces, necesito entender por qué el precio llega a esta zona. Puedo marcar en su defecto la figura o media figura más cercana, que podría ser los 3580, y de esa manera ajustar mi zona, porque entiendo que el trading institucional no se quema la cabeza buscando precios específicos, ¿ok? Expansión alcista, swing low, protejo el swing low, boom. ¿Qué tengo aquí? Nuevamente, ¿qué tengo allí? Colóquenme en el chat. Reacción, expansión alcista.
Todo el mundo va a usar este British Short Block, nosotros no, porque ya tenemos una neutralización de mínimos. Necesitamos ir a una neutralización de un máximo. Esperamos compras. ¿Qué tenemos aquí? Máximo. Zona de sensibilidad. Boom. Mecha. Fíjense en la mecha. Expansión alcista. Nuevamente. ¿Qué tenemos acá? Breaker block. Precio se introduce en el breaker block. Boom. Ok. Neutralización del máximo anterior. Rejection block. Bearish rejection block. Bearish block en neutralización. Validación, retroceso, cierres de vela, mid threshold, expansión bajista. Retroceso, zona de sensibilidad, bearish order block creado en neutralización, porque fíjense en los cierres de vela nuevamente. Cierres de vela, validación, zona de sensibilidad, expansión bajista. Pequeña consolidación, expansión bajista. Todo el mundo va a usar este bullish proportion block. Y es importante, porque esto es en teoría anual, vamos a definir cuándo existen probabilidades de que esto sea utilizado como propulsion block y cuándo en definitiva ya no va a ser utilizado como propulsion block. Un dato, ya existió neutralización, necesitamos ver movimiento direccional en el largo plazo. ¿Qué tenemos? Neutralización, movimiento direccional en el largo plazo, mínimo objetivo. Pero al haber dejado el precio tantos vacíos de liquidez, no es extraño que veamos una pequeña contracción antes de que el precio neutralice pues ese nivel, ¿sí? No es extraño. Entonces, 10 bajista, todo el mundo usa esto, lo que conocen como zona de oferta, o perdón, de demanda, ¿no? Le llamaría zona de demanda. ¿Dónde está tu zona de demanda? Cambiamos esa zona que antes fue utilizada para comprar, cierres por debajo de la zona, retroceso, zona de sensibilidad, venta. Es fácil acá, traders. Es muy fácil. Solo tienen que confiar en sus entradas. Introducción, zona de sensibilidad. Esta es una zona de sensibilidad que yo he marcado en temporalidad mayor. Entonces no me tengo que asustar. La utilizo con confianza. Bajo temporalidad a una hora. Movimiento manipulación. Expansión bajista. Expansión bajista. Sharp block. Proceso. Venta 11 de la mañana. London Close Kilson. Expansión bajista. Cierre de mercado. Asia. Sharp block. Expansión. ¿Qué tenemos aquí? Subo de nivel. Subo de temporalidad. Min threshold. Mi reaction block. Bullish. Voy a temporalidad de una hora nuevamente para entender por qué el precio se detiene allí. Busco la figura, media figura más cercana. $36 redondos. El precio se detiene. Expansión alcista, retroceso, utilización de bullish order block, expansión. Nuevamente, reaction, expansión. Y vamos a analizar el día de ayer. Porque el día de ayer muy probablemente muchos hayan querido utilizar este bullish order block. Muchos hayan querido utilizar este mitigation block también. Y estábamos en horario de Londres, es decir, donde se podría haber desarrollado una expansión bajista. No está mal tener esas conclusiones. De hecho, con ver este especie de swing high, muchos pensarían, ok, ventas, ¿no? Y colocan sus stop loss por encima de este máximo. Y el precio finalmente va failure swing y activa órdenes. Cuando finalmente ves este dip, esperas un retroceso y entras en venta. Es lo que te dice, pues, el gráfico. Pero si no observas temporalidad diaria, que el precio está en un rejection block y por lo menos necesita ir hacia un siguiente nivel de neutralización, vas a operar ventas equivocadamente. Estos movimientos expansivos fuertes son tu oportunidad para comprar movimientos expansivos fuertes bajistas. Boom.
mínimo máximo, external range liquidity, espacio no existe. Ahora, aquí también, bajamos a 5 minutos, muy probablemente, esto es muy común, muchos utilizarían este very short block también. Digamos este very short block creado en neutralización, lo utilizo, ¿no? Sí, vamos a utilizar ese very short block. Esto fue algo muy interesante porque acá yo coloqué una compra. Tengo mi very short block creado en neutralización, pero yo necesito ver un feedback, okay, una expansión bajista fuerte. Eso es lo que yo necesito ver por defecto para validar que aquí realmente existieron órdenes o que dentro de este bullish order block hay esa liquidez, ok, en forma de órdenes que el precio necesita llevarse pues en contra. Si no es así, entonces finalmente la neutralización que valió más fue esta creada en este mínimo. El precio sube, neutraliza este máximo. Si no veo, ok, ese dip fuerte, asumo lo siguiente. Mínimo, internal range liquidity. Mínimo, internal range liquidity, porque estoy tomando, este es un low y este es un high. Ya tomamos liquidez de estos dos mínimos, ahora el precio necesita irse hacia arriba. Y miren cuántos pips se subió. Y es que no es magia, es simplemente entender que necesitamos observar una respuesta inmediata, un feedback, ¿ok? Entonces, ¿no les ha pasado que ven entradas de algunos traders que ustedes siguen y que en donde, en un bearish order block donde iba una venta, ellos colocan una compra? O en un bullish order block donde iba una compra, ellos colocan una venta, porque lo hacen muy probablemente bajo este entendimiento. Porque saben cuando un bearish order block no va a funcionar o no contiene las órdenes suficientes como para mandar al precio hacia una siguiente neutralización, ok, de un mínimo importante. Sino simplemente internal range liquidity y reversión inmediata. Esto fue lo que pasó el día de ayer. Ya saben que yo no me animo a proyectar lo que va a pasar en la siguiente sesión hasta no ver la información pues en plena Killzone. Pero voy a dejar esta sesión hasta aquí. Ha sido la última sesión de prementoría. Espero que realmente haya sido muy útil para ustedes esta especie de examen, porque realmente hemos visto, hemos visto muchos conceptos, hemos visto cómo utilizarlos en confluencia con Fibonacci, que Fibonacci no es mágico, que no se traza un Fibonacci simplemente de un máximo, de un mínimo, de cualquier máximo, de cualquier mínimo, no, 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 no. Se hace de manera estratégica. Les agradezco muchísimo por su confianza y para cualquier duda o consulta, siéntanse en confianza de escribirme al WhatsApp, ya saben que nos comunicamos por allí. Ten una buena noche, Cristian, una buena noche, Germán. Ok, me quedo con los acá traders, ok, de prementoría. Y, y pues ya estaré enviando nuevas invitaciones para clases gratuitas, ok. Saludos, Cristian, saludos, Germán. Muy bien, acá traders, me quedo con ustedes. Voy a estar enviando sesiones de práctica, ok, a lo largo de esta semana. Les va a llegar un correo con las indicaciones sobre qué procede para entrar a la mentoría anual. Va a llegar básicamente un documento en el que explico cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar para la mentoría anual, la cantidad de documentos que van a ser enviados cada semana, ¿no? La cantidad de videos que implica pues, esa mentoría anual. En el primer documento que ustedes firmaron ya está establecido que esos videos están habilitados o van a estar habilitados por 2 años, ¿sí? Y ustedes van a tener pues el alcance de solicitar
información igual durante ese tiempo. Y me comprometo muchísimo a ayudarlos en todo lo que necesiten. Esperen el correo. Es un correo con los detalles básicamente de qué es lo que tienen que hacer. A partir de ahora vamos a seguir teniendo sesiones, eso sí. Siempre les voy a avisar por WhatsApp. Siempre les va a llegar un correo. Cuando lance una sesión, boom, el correo. Tenemos cerca de unos 35 videos por subirse al canal de YouTube, acá Trading, de nuevos temas, que también van a ser importantes que los vean en la medida en la que se vayan subiendo. Sí, no es tampoco obligatorio que los vean antes de iniciar la mentoría anual, pero sí va a ser importante que los vean, los estudien. Ya saben que básicamente lo que he procurado hacer es adaptar un modelo para esta prementoría, ¿ok? Y justamente pues darles una especie de terreno, por decirlo así, para que no entren en el aire a la mentoría anual, porque ahí sí vemos cada concepto que es una expansión, que es una consolidación, básicamente cada concepto sí de manera detallada, y buscamos también puntos, zonas estratégicas a operarse, ¿de acuerdo? Entonces, por mi parte, por ahora, eso es todo, pero nos queda un largo camino. Ya sus compañeros que vean este video luego, me imagino también se estarán contactando conmigo. Cuídense mucho, tengan una excelente semana y las Weekly Notes 5, porque voy a enviar unas Weekly Notes 5, van a ser enviadas hasta el día viernes, ¿de acuerdo? Las 3 y 4 están conformes. Eh, envié las Weekly Notes 4, me comentan si estuvo bien. Eh, sus demás compañeros no me escribieron, me imagino que todo ok con ese material, pero falta la 5, está pendiente. Subir esta sesión también, la tengo que editar porque hemos hecho muchas pausas y eso se resuelve en esta semana también con el tema de el acople a la mentoría anual. Nada más acá, traders. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por siempre quedarse hasta el final y ya saben que pueden contactarse conmigo para cualquier cosa. Entonces, vamos a dejar esta sesión hasta aquí. Cuídense muchísimo y nos vemos en unos días.